Ok, buenas noches con todos, buenas noches, un gusto saludarles. Tenemos cerca de 100 personas, estamos admitiendo a las demás personas que se están uniendo, ¿sí? Les vamos a agradecer sus audios apagados para poder desarrollar el evento de la mejor manera, ¿sí? Es grato presentarles a Andrés Bolaños, quien será eh, el speaker del evento del día de hoy. ¿Sí? Andrés tiene una muy interesante hoja de vida. Andrés es especialista en gestión logística del transporte y desarrollo de proyectos para mercancías de régimen especial, instructor y consultor internacional con más de 26 años de experiencia. Dentro de su experiencia profesional se ha desempeñado como gerente de operaciones terrestre en Copa Airlines, gerente regional de producto aéreo y multimodal para Damco, A.P. Moller Maersk Group. Adicionalmente se desempeña como instructor universitario a nivel internacional. Cuenta con una certificación FIATA como Train the Trainers. ¿Sí? Entonces es muy grato presentarles a Andrés. Bienvenido Andrés, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, te doy el paso para que puedas realizar la presentación. Perfecto, muchas gracias por la introducción. Para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes algo de la experiencia que he tenido desde una perspectiva de ejecución de campo, una perspectiva integral, precisamente esa ejecución integral. Agradezco por favor los que tienen el micrófono, si lo pueden poner en silencio para que podamos maximizar el tiempo. Yo creo que una de las ventajas que tenemos durante esta pandemia es precisamente cómo se han acortado las distancias y ahora tenemos estas herramientas tecnológicas que nos permiten a nosotros poder compartir mucho más estas experiencias, ¿no? Yo creo que más allá de lo negativo que ha traído la pandemia, yo creo que es importante aprovechar y lograr maximizar esta oportunidad que tenemos al no salir de casa, la gran mayoría estar en teletrabajo. Creo que hay una buena oportunidad para poder definitivamente reordenar nuestra vida profesional, personal. Me disculpo antemano si escuchan un perro al fondo, eso es parte ya de esta realidad que tenemos actualmente de trabajar en casa. Pero de igual manera, estos espacios permiten que nosotros, de alguna forma u otra, podamos planear a futuro, reestructurar y un nuevo comienzo, ¿no? La pandemia no ha terminado, pero definitivamente tan pronto termine y volvamos a la normalidad, es importante que nosotros tengamos un nuevo enfoque, una nueva manera de hacer las cosas, revisemos cómo lo hacíamos y siempre buscar la mejora. En esta industria logística, definitivamente el buscar mejorar es uno de los principales objetivos. No importa qué tan bien nosotros lo estemos haciendo, siempre hay una manera diferente de hacerlo mejor. Y ahí es donde entra y es importante ese enfoque integral. Entonces hoy vamos a tratar de ver ciertos enfoques diferentes de lo que nosotros rutinariamente hacemos, porque nosotros hacemos exactamente lo mismo todos los días, pero siempre hay un componente o alguna situación que nos hace variar el escenario y que nos obliga a siempre estar buscando la manera de poder resolver. Entonces, en el día de hoy quiero compartir algunos pensamientos
de lo que yo he podido vivir a través de esta experiencia que tengo en varias áreas. He trabajado para naviera, he trabajado para agencia de carga, he trabajado en la perspectiva del cliente, actualmente trabajo para una aerolínea y esto me permite ver, por así decirlo, la logística desde las diferentes perspectivas. Me he puesto, por así decirlo, los zapatos de los diferentes actores y definitivamente cada uno tiene una perspectiva diferente. Lo que tal vez para uno puede ser beneficioso, para otro tal vez no lo sea. Entonces, quiero que abran su mente para ver diferentes ángulos, diferentes perspectivas. Para iniciar, entonces, una pequeña reflexión. Porque todos los que estamos en esta industria logística, podría pensarse que simplemente movemos carga, pero no, nosotros no movemos carga. Nosotros movemos vidas. El papel que nosotros jugamos, independientemente de qué parte de la gestión nosotros estemos interactuando, es muy importante tomar en cuenta el hecho de que algo que estamos transportando tiene un valor para una persona. Un valor que puede cambiar desde simplemente un regalo para fiestas navideñas, como probablemente un trasplante de médula ósea para una persona que depende de que ese trasplante se realice teniendo los órganos necesarios que lleguen en el tiempo. Entonces recordemos siempre que movemos el mundo y actualmente con esta pandemia definitivamente el sector logístico ha sido llamado a ser el puntal para poder mantener al mundo en funcionamiento y adicionalmente ahora con todo lo que tenemos por delante con la distribución de la vacuna, pues muchos retos adicionales vamos a encontrar. Retos que definitivamente nos van a obligar a entender que sí, la vacuna tiene que moverse, la vacuna tiene cierta prioridad dentro de todo, pero no podemos nosotros colapsar el resto de la gestión logística por la vacuna. Tenemos que aprender a interactuar. Pero siempre recordemos, movemos vidas y cambiamos vidas. Retos actuales. Y en esta vamos a tener una pregunta inicial para todos. Claro que sí, estimado Andrés. Sí, queremos compartir algunas preguntas para que esto tenga una interacción importante y podamos participar activamente de esta charla. La pregunta dice, ¿considera la logística como el principal reto para su empresa? Las opciones son, definitivamente es uno de los más importantes. La opción 2 dice, tenemos otras prioridades en la empresa. Y la opción 3 dice, no está dentro de nuestras prioridades. Van a tener un minuto para responder. Actualmente estamos 129 personas conectadas y se están conectando más participantes. Con mucho gusto los vamos a seguir aceptando. Y bueno, la idea es interactuar. Vamos a también compartir algunos documentos interesantes relacionados a los temas de logística internacional, de blockchain, y a su vez, como decía Andrés, estos temas de integración son claves. ¿Sí? Muchas gracias por la participación. Ya tenemos 100 personas que han participado en la votación. Vamos a... Faltan 20 segundos y continuamos. Vamos a compartir los resultados para que ustedes también puedan evidenciar qué es lo que las personas piensan y opinan sobre el tema. Ok, finalizamos la votación, ha sido un minuto. La idea es darle una dinámica y, estimado Andrés, los resultados están totalmente visibles. Es muy claro el tema y lo que sucede en el contexto. Claramente. Y eso soporta totalmente lo que acabamos de conversar. La logística juega un papel supremamente importante. Dice la definición de logística que es un conjunto de actividades que nosotros vamos a realizar para poder lograr que una mercancía, un producto,
llegue a la persona que la necesita, en el tiempo que lo necesita, en las condiciones que lo necesita, al mejor costo posible, ¿no? Pero para ello no es tan sencillo como parece. Pareciera fácil, una operación bastante sencilla, pero no lo es. Nosotros nos vamos a encontrar con un sinnúmero de retos que se van a presentar y retos que no necesariamente tienen que ver directamente con la perspectiva operativa o de gestión. Retos, por ejemplo, como el conocimiento empírico. Estamos en una industria que se ha formado empíricamente. ¿Qué significa esto? Una industria donde las personas han ido aprendiendo a través de la práctica. No se ha aprendido directamente porque lo he estudiado. Sí, la logística ha tomado un empuje bastante importante y se ha comenzado a desarrollar un conjunto de carreras académicas para poder aprender lo que es la logística, pero sigue prevaleciendo ese conocimiento empírico. No entendemos la teoría cómo aterriza en la práctica y muchas veces esto nos puede afectar. Otro tema importante es lo correspondiente a las normativas que actualmente han sido establecidas en base a malas prácticas. Recuerden algo, malas prácticas que no son reguladas se convierten en las normas. Y desafortunadamente los entes reguladores no tienen la capacidad de poder verificar que todo lo que se está ejecutando realmente se hace basado en las normas. Entonces, lo que no se corrige, y tengo que decir que los actores también en las gestiones logísticas no aportan en cuanto a una perspectiva de docencia para que esas malas prácticas precisamente no nos afecten. Pero es un reto que impacta totalmente nuestras operaciones. ¿Qué más vamos a ver nosotros dentro de los retos? Paradigmas e ideas preconcebidas. Todo logístico tiene que buscar, como decimos, un dicho, la quinta pata al gato. Hay que buscar y retar. Lo que ya se dice no necesariamente es, y eso contrasta con el conocimiento empírico. Como no lo he analizado, y esto es lo que yo conozco, este es mi campo, este es mi círculo donde yo me mantengo en una zona de confort, no exploro qué más puede haber. Entonces hay paradigmas e ideas que ya están establecidas en la industria. Una muy conocida es las líneas aéreas de pasajeros no se pueden utilizar para transportar carga porque el equipaje es desplazado, o perdón, la carga es desplazada por el equipaje. Si bien es cierto, sí, hay una prioridad con el equipaje, también es cierto que hay un conjunto de factores adicionales que se toman en cuenta para establecer prioridades. Entonces sí se puede utilizar, pero hay que saber cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo. Hablaremos un poco más sobre eso más adelante. Pero hay que romper con esos paradigmas. No dejemos de tener alternativas porque alguien dijo no se puede utilizar. Selección de transporte determinada solamente por el flete. Y este es uno de los principales retos que nosotros tenemos. Lo más económico es el que prevalece. Cuando hay un conjunto adicional de elementos que son los que se tienen que tomar en cuenta adicionalmente a el costo para decir esta es la mejor alternativa. El costo de la alternativa de transporte no te va a decir si cabe o no cabe en esa unidad de transporte. No te va a decir cuánto va a tardar en llegar a destino. Entonces, incluyamos algunos otros elementos para poder decir esta es la alternativa que podemos utilizar. Otro reto es la ejecución por silos, una gestión que no es colaborativa. Cada uno de los personajes que en teoría interactúan, cada uno ejecuta su función y hasta ahí llego, me olvido del resto.
y esto no nos permite visualizar y anticiparnos en algunas ocasiones a situaciones que podrían desviar el buen proceder del transporte de la mercancía. Ese es otro reto. Cumplo con mi parte, me olvido del resto. Un reto bien interesante, la falta de programas de formación que realmente suplan las necesidades de la industria y que permitan que ese relevo generacional realmente tenga las herramientas, el conocimiento teórico, práctico, cómo se aplica para poder entonces ejecutar en la industria. Muchos programas académicos en general, y esto lo digo en la perspectiva general para nuestra región latinoamericana, muchos programas académicos, pero que realmente no aterrizan a la necesidad, que no tienen un enfoque integral, que está basado en una teoría que muchas veces está orientada a mercados más formales como Asia, Europa, donde nosotros estamos claros, lo que ejecutamos en esta industria, que nuestra región latinoamericana tiene una forma muy peculiar de proceder. Y es importante que eso se utilice para adaptar los programas académicos para que realmente funcionen. No solamente teoría, sino práctica. Otro reto más, el enfoque de bombero, apagando fuego. Una industria dinámica, una industria que no te permite por la velocidad en muchas ocasiones detenerte, analizar qué está pasando y entender por qué está pasando, para poder realmente hacer una corrección que sea duradera. Corremos todos, pero es relevante que nosotros tomemos el tiempo para realmente solucionar los problemas. Y podríamos hablar toda la noche de muchos retos adicionales que en conjunto hacen que esta industria en muchas ocasiones ocurra lo que la respuesta a la primera pregunta tuvo como resultado. Sí, retos logísticos. Y recuerden que logística no solamente es transporte, sino es administrar recursos para lograr un fin. Entonces, de manera general, ¿cuál es nuestro principal reto? La integración. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a integrar? Y con esto, yo quiero partir entonces con algunas reflexiones. Hay que ver la industria logística desde varios ángulos. Y no solamente de acuerdo a esa perspectiva que solamente me beneficia a mí dentro de uno de los actores. Y a eso nos referimos con ser integral, ser colaborativo. Yo tengo que pensar en la cadena completa y no solamente en el área que a mí me favorece. Esa es una visión integral. Entonces voy a compartirle algunas reflexiones, algunos puntos de vista. Vamos a tratar de entrar al detalle para realmente entender el dinamismo de lo que queremos transmitir. Actores de la gestión logística. Y aquí vamos a encontrar un sinnúmero de actores donde tenemos que recordar que el cliente es el principal. Y cuando hablo del cliente me refiero al cliente tanto en el origen como en el destino. Un vendedor, un comprador, dos personajes que acuerdan la compra, venta de un insumo que tiene que ser transportado con ciertas características. Y para que esto se logre, entonces vamos a tener un conjunto de actores adicionales que se van a presentar, cada uno de ellos con una función específica, algunos con funciones realmente críticas y de mayor peso, otros con funciones mucho más simples, pero por el hecho de ser simples no significa que nosotros debemos descartar esa función.
algo tan sencillo como un personaje que tenga que poner para sacar una mercancía del puerto o del aeropuerto un sello fresco en un documento puede representar que toda la cadena de transporte y todas las actividades previas se vean impactadas. Entonces, hay un conjunto de personajes, unos que interactúan más con otros, lo correspondiente a los entes gubernamentales, cumplir con las normativas del país, también es un punto muy relevante. La interacción que existe entre un puerto y la naviera, el aeropuerto y las aerolíneas, es un contacto directo. Pero no hay que olvidar que estos actores tienen que interactuar, lo que corresponde a una comunicación clara, efectiva y en el tiempo que se requiere. Recuerdo una anécdota rápida de una operación que estaba yo manejando de transporte multimodal de productos refrigerados, donde un contenedor marítimo refrigerado venía con cierta mercancía. Y al momento en que nos tocó abrir el contenedor para hacer la transformación a transporte aéreo, resultó ser que abrimos la puerta y se cayó toda la mercancía. ¿Y por qué sucedió? Porque habían retirado una de las estivas, una de las paletas, uno de los skis de madera con el producto, y esto dejó un espacio abierto que con el movimiento hizo que se cayera la mercancía como efecto dominó. 2 días después me llega la comunicación prealertándome que por temas de aduana, una de las mercancías que venía, uno de los pallets, tuvo que retirarse del contenedor. No fue en tiempo adecuado esa comunicación. Si yo hubiera sabido de antemano, yo puedo prever la apertura del contenedor de una manera diferente, pero ya conociendo. Entonces a eso me refiero con que la información tiene que llegar en el tiempo adecuado. Bien. Andrés, la segunda pregunta, sí. Disculpa, sí, discúlpame. La segunda pregunta justamente va de la mano de lo que estabas comentando y dice, ¿considera usted que actualmente la industria logística se maneja de manera integral? Ok, igualmente agradecemos a los 157 personas que están conectadas por aportar con sus votos. Está reñido el tema, en 40 segundos los compartimos. Reitero, el chat está habilitado para que directamente me lleguen las preguntas, dudas e inquietudes. Andrés está con muchas ganas de contarnos sus experiencias y como habíamos acordado, un factor diferenciador de este webinar es que la gentileza de Andrés en de dispensarnos su tiempo. Al final vamos a intentar contestar la mayor cantidad de preguntas, si no todas, de las inquietudes enfocadas y específicas que tengan los señores participantes. Al final habilitaremos, si es el caso, los micrófonos para que puedan hacerlo con el mayor de los gustos. Así es que igual va a haber sorpresas al final para todos quienes nos están acompañando, que les agradecemos. Vamos a finalizar la votación. Tenemos 107 respuestas, 109, 110. Ok, respetando el tiempo que dimos, 1 minuto. Y bueno, compartimos los resultados. Esto estuvo más reñido, estimado Andrés. A la pregunta te la dejo para que tú la puedas reflexionar y analizar. Es correcto. Y miren, un pequeño paréntesis, miren la importancia de trabajar en conjunto. Yo ya estaba emocionado comentándoles y hablando y se me estaba pasando que venía una pregunta. Por eso es importante la colaboración. Entonces sí, mucho más reñida, un 58%, perdón, considera que la industria logística no se maneja de forma integral y un 42% considera que sí. Ojo, es importante tomar en cuenta que existen ciertas industrias y ciertos tipos de mercancía dentro de los cuales vamos a tener una percepción clara de que la industria realmente trabaja de forma integral. Podríamos mencionar como un ejemplo
la industria farmacéutica. Definitivamente que es un tipo de mercancía que requiere un manejo totalmente diferente a lo que una carga general pues estaría requiriendo. El recurso que se tiene que direccionar para el manejo de productos farmacéuticos es totalmente diferente al que utilizaríamos para otros tipos de mercancía. Importante señalar que existen también ciertas industrias donde el manejo o el enfoque del movimiento de cierta mercancía o carga debería ser bien organizada, pero no siempre es así. Y traigo el ejemplo de los repuestos para barcos, piezas de barco, una industria bien interesante, donde los barcos necesitan hacer intercambio de piezas para poder continuar con sus operaciones. Y muchas veces estas piezas de barco se manejan por la vía aérea. Pero existe una cantidad de escenarios donde las piezas de barco llegan a un país donde el barco en teoría debería estar operando, para luego darnos cuenta de que el barco ya se fue del puerto y nos toca tomar la carga y reenviarla al siguiente puerto. Y muchas veces esto ocurre precisamente porque no existe una comunicación clara. Pero muy interesante, como les digo, hay diferentes tipos de mercancía y esto tiene un impacto muy claro en la manera en que muchos de los actores van a ejecutar las operaciones logísticas. Existe mucha interacción para algunos productos, desafortunadamente para otros no lo vemos así. Y dependiendo de la perspectiva que nosotros estemos analizando, podríamos tener una percepción diferente a lo que acabamos de comentar dentro de este interrogante. Gracias por sus aportes. Bien, otro aspecto relevante a tomar en consideración son los segmentos del transporte de carga. Y lo dividimos en tres principales: las actividades que se ejecutan en el origen, lo que corresponde al transporte internacional de la mercancía, y las actividades que se realizan en el destino. ¿Por qué es relevante tomar en cuenta esta división? Porque nosotros vamos a tener un conjunto de actores que están participando con diferentes actividades, pero estas actividades se van a realizar en diferentes segmentos. Nosotros vamos a tener el segmento de las actividades en origen, donde básicamente el enfoque es realizar todo lo necesario para poder llevar la mercancía y ponerla a disposición del transportista internacional, una naviera, una aerolínea, y en el caso de los países que tienen transporte terrestre internacional, un transportista terrestre. Aquí hay que cumplir con actividades relacionadas a el embalaje de la mercancía, cómo nosotros protegemos la mercancía para las diferentes manipulaciones en el transporte, tomando en cuenta que este embalaje debe cumplir la función de proteger la mercancía, más no contribuir a los costos en cuanto a los fletes de transporte. Vamos a realizar también actividades de trámites de aduana, reportar el movimiento a la aduana del país de origen, y también lo que es el transporte interno, mover la mercancía de la bodega del exportador hasta el puerto o el aeropuerto. Al momento en que se hace la entrega de la mercancía al transportista internacional, pasamos entonces al segmento de las operaciones de transporte internacional. Y dentro de este segmento no tomamos en cuenta únicamente el movimiento de la mercancía de origen a destino, sino también esas operaciones que están antes y después de la gestión de transportar la mercancía. ¿Por qué razón? Porque en ese periodo de tiempo, no solo en el transporte, la mercancía es responsabilidad del transportista internacional. Si es marítimo, es responsabilidad de la naviera a través de la gestión previa de un puerto. Si es transporte aéreo, es responsabilidad de la aerolínea
a través de la bodega que representa la aerolínea en dicho país. Y esto lo vamos a ver en los dos extremos. Y pueden ocurrir daños en la mercancía en estas actividades previas. Por esa razón es importante tomar en cuenta esta situación. Vemos las actividades en el destino y aquí en el destino nosotros vamos a ver todo lo que se ejecuta desde el momento en que el transportista internacional pone la mercancía a disposición del cliente en destino o su representante. Y aquí vamos a ver nuevamente trámites de aduana que son un poco más complejos en su ejecución que en las actividades de origen, por el simple hecho que en este caso vamos a proceder con lo que es el pago de los impuestos. Y ahí vamos a ver la clasificación dependiendo del tipo de mercancía para poder hacer el cálculo del impuesto a aplicar. También dependiendo si la mercancía tiene como destino dicho país o si se pretende posteriormente hacer algún tipo de movimiento adicional, entonces podríamos ver diferentes figuras en cuanto a la gestión aduanal. Transporte interno, nuevamente lo vamos a ver, donde la mercancía se lleva del puerto a aeropuerto hasta la bodega del importador. El conjunto de actividades que se desarrollan en los diferentes segmentos tiene que ser de forma coordinada, tiene que llevar una secuencia lógica y muchas actividades tienen que hacer en paralelo para lograr entonces cumplir con ciertas actividades muy específicas en cada uno de los segmentos. Si nosotros vamos a hablar con respecto a la aplicación de los términos de compra, los Incoterms, estos Incoterms caen dentro de los diferentes segmentos. Si nosotros vamos a hablar de operaciones, esto va a caer en los tres segmentos y hay que hacer esta división para tener clara cómo se va a ejecutar. Ahora hablemos de las responsabilidades de las gestiones de transporte. Y dentro de esto, nosotros vamos a tener tres actores principales dentro de los cuales vamos a tener bien establecidas las responsabilidades. Pero quiero hacer mucho más énfasis en las responsabilidades del embarcador, el que entrega la mercancía y la pone a disposición para el transporte. Y una de sus principales responsabilidades es lo que tiene que ver con la identificación adecuada de la mercancía a transportar. Y esta responsabilidad toma mucha más importancia dependiendo del tipo de mercancía que vayamos a transportar. Si es una mercancía general, pues tenemos que conocer ciertos aspectos. Pero si nosotros vamos a interactuar con mercancías de régimen especial, como por ejemplo mercancías peligrosas, mayor necesidad vamos a tener con respecto a esta identificación. Porque a partir de la identificación vamos a tener entonces mayor claridad en cuanto a la clasificación de los productos y una vez clasificado podemos entender, de acuerdo a las regulaciones establecidas, cuál es la forma adecuada para preparar los documentos, qué tipo de embalaje requiere la mercancía, qué tipo de marcas informativas, etiquetas tendríamos que ponerle a cada una de las cajas y un conjunto adicional de parámetros para poder cumplir. Y de esta forma evitar rechazos. Es muy común, por ejemplo, en el sector aéreo que nosotros tengamos una cantidad de rechazos de mercancías porque no se cumplen con todos los parámetros establecidos. Y todo comienza a través de la responsabilidad del embarcador, porque siguiendo con la línea de productos peligrosos, el agente de carga que representa al embarcador tiene que corroborar que se está entregando la mercancía de acuerdo a las regulaciones, pero ese alcance que el agente de carga va a tener es limitado, porque un agente de carga no puede abrir una mercancía para efectivamente verificar si el producto que va dentro de las cajas
es realmente el que se está declarando, ¿no? Y mucho menos el transporte internacional tiene la potestad de abrir las cajas. El transportista tiene que verificar algunos parámetros específicos de acuerdo a la regulación que rige la modalidad de transporte específica. Y esto se hace a través de una lista de inspección donde se verifican aspectos relevantes a la documentación y a las cajas para confirmar si realmente se cumple o no. Pero quiero resaltar el hecho de que el embarcador tiene que cumplir con esto porque el embarcador es el que conoce su producto, conoce las características de la mercancía, sabe qué tipo de escenarios pueden ser adversos para el movimiento de su producto y qué tipo de factores pueden afectar al producto. Entonces, esa comunicación clara, esa identificación es muy importante para que la parte del transportista internacional pueda enfocar bien la operación y poder prever si algún tipo de situación que se presenta en las operaciones diarias realmente puede poner el producto con daños. Algo muy sencillo, compatibilidad de las cargas. Al momento que se entrega una mercancía y mucho más orientado para servicios consolidados en marítimo y servicios de transporte aéreo, no sabemos con qué otras mercancías va a interactuar la que nosotros estamos entregando para el transporte. Un ejemplo claro, café. El café por características absorbe olores. Entonces imagínense que para un transporte aéreo estamos transportando café gourmet y la aerolínea en ese mismo vuelo estaba transportando aleta de tiburón o buche de pescado, que son productos que emiten mucho olor, o algún químico que emite mucho olor va a contaminar inmediatamente el café. Entonces ese conocimiento del requerimiento de la mercancía debe ser comunicado por el embarcador, para que de esta manera, de una forma colaborativa, logremos el propósito, que es transportar la mercancía. Se habla de que, bueno, pones un reclamo y te lo pagan, pero es que al final del día lo que yo busco no es que me paguen un reclamo. Lo que yo estoy tratando de lograr es que mi producto se pueda mover para cumplir con mi compromiso con el que me está comprando el producto y poder continuar haciendo negocios y transportando la mercancía para que la gestión completa sea saludable. Entonces, responsabilidades hay que cumplirlas. ¿Qué más tenemos nosotros acá? Las modalidades de transporte. Y en este caso, tenemos otra pregunta más. Claro que sí, estimado Andrés. Bueno, estamos adicionalmente compartiendo algunas informaciones. Mencionaste los Incoterms. Con mucho gusto les compartimos el Word Chart oficial de Incoterms. Es una plantilla que está full color de los términos de negociación 2020. Es la tabla oficial. Únicamente ICC pide registrar los datos para efectos de estadísticas de descarga. Como ustedes saben, los Incoterms son propiedad intelectual de ICC. Y obviamente, pero es un documento súper interesante que con el mayor de los gustos lo vamos a compartir. Se vienen más sorpresas y al final por ahí viene una sorpresa muy, muy interesante. Suelto la siguiente pregunta con mucho gusto, Andrés. Dice, ¿cree usted que la gestión actual del transporte suple las necesidades de las mercancías y de los clientes? Asimismo, agradecemos a las personas que nos apoyan con la respuesta. Es una encuesta anónima únicamente para tener un feedback y un poco ir alineando los temas que está desarrollando Andrés. Aprovecho para hacerte una pregunta que llegó de Joffre, ¿sí? Si la podemos en su momento contestar. Dice, ¿la logística del importador tiene que ser desde el país de origen o del exportador? ¿O solo desde el puerto de destino? Es la pregunta que tenemos de Joffre. Estimado Andrés, si la puedes insertar, si no, al final igual la podemos desarrollar. Quedo a tu discreción. No, sí, la agarramos de una vez para que no se les vaya la idea. Sí, por supuesto. Es colaborativo y lo que vemos mucho en la industria es muy enfocada. Bueno, ¿cuál es el Incoterm? Es export. Bueno, entonces como es export y el export te dice a ti
que el importador tiene que hacer absolutamente todo y que el exportador únicamente se encarga de poner la mercancía a disposición de su bodega para que el importador la retire y su agente, nos olvidamos un poco del fin que tenemos, que es lograr que el producto llegue a destino de forma adecuada. Entonces, si lo quieres ver en la perspectiva, por así decirlo, legal, pues el importador, dependiendo del Incoterm, tiene que asumir más roles en comparación a el exportador. Entonces, si lo quieres ver desde el modo o perfil integral, que es lo que estamos tratando de analizar la noche de hoy, es la responsabilidad de ambos. ¿Por qué razón? Una sencilla razón. El exportador conoce mucho más las características de su industria, de la cantidad de situaciones que pueden ocurrir, de la cultura que puede tener logística el país de origen con respecto al importador. Entonces, si yo quiero que todo salga de forma adecuada, es muy conveniente que yo comparta la información, independientemente que no me corresponda a mí ejecutar desde la perspectiva legal por el Incoterm establecido, esa colaboración, esa información, esa proactividad. Lastimosamente estamos en una industria muy reactiva y no proactiva. En algunos casos debemos tratar de ser predictivos, adelantarnos a los hechos, conocer las situaciones para de esta manera evitarlo. Entonces, para mi parecer y de acuerdo a la experiencia, debe ser de ambos. No debe interponerse la responsabilidad legal con respecto a el ámbito de la ejecución. ¿Okay? Muchas gracias, estimado Andrés. Compartimos los resultados de la última pregunta de hoy. ¿Sí? Andrés. Perfecto. ¿Cree usted que la gestión actual del transporte suple las necesidades de mercancías de los clientes? 35% dijeron que sí y 65% dijo que no. Esta pregunta puede ser engañosa en cuanto a los resultados. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero? Muchas veces, situaciones que se presentan dentro de las cuales yo no obtengo el resultado que estaba esperando, puede ocurrir porque yo mismo, como parte de los actores de la gestión logística, no he realizado el análisis pertinente y yo mismo esfuerzo a que ocurra una situación de este tipo. Vemos que definitivamente la gran mayoría dice que no están adaptados. Y yo podría concordar que en algunos casos no se tiene en vista todo bien organizado y se toma en cuenta lo que realmente un producto requiere para su manejo. Pero sin embargo, también yo podría decirles que si yo desconozco las características que puede tener una alternativa de transporte en cuanto no solamente costo, y aquí vengo con lo referente a los costos, porque nuevamente nos enfocamos en el costo, pero nosotros no analizamos, por ejemplo, elementos como la capacidad, qué le cabe y qué no le cabe a esa modalidad de transporte. Algo tan sencillo como el transporte de mercancía en marítimo en un contenedor FCL, un servicio directo, contenedor completo. Nosotros sabemos que el contenedor tiene una capacidad en cuanto a peso y en cuanto a volumen, espacio. Y nosotros podríamos decir que, bueno, yo tengo una mercancía que tiene un total de 67 metros cúbicos y la capacidad del contenedor de 40 pies es de 67.7 metros cúbicos. Llega el momento de decidir cuántos contenedores necesito, pues la matemática me dice que un solo contenedor. Pero resulta ser que al momento en que yo ya busco el contenedor en el puerto, posiciono el contenedor en la bodega del exportador y comienzo a hacer el cargue de la mercancía, me doy cuenta que no cabe. Y que a pesar de que 67.7 se pasaba por 0.7 la capacidad del contenedor versus 67 metros cúbicos que tenía mi mercancía, y me hago la pregunta, ¿pero por qué no cabe? Muy sencillo, tal vez yo no contemplé las dimensiones de las cajas o de la mercancía a transportar y omití algo que es bien relevante, que es el coeficiente de pérdida.
entre más irregular sean las mercancías que yo voy a transportar, más coeficiente de pérdida yo voy a tener. O sea, va a haber espacio que no voy a poder utilizar. Ejemplo, estoy transportando rollos de alambre de fibra óptica. Por característica del producto, el rollo no se puede poner hacia abajo, tiene que estar de manera en que la parte redonda del rollo queda parada, o sea, hacia arriba del contenedor, de forma como si fuera a rodar. Entonces yo no le puedo poner nada en esos espacios. Entonces todos esos espacios que yo voy a perder. Entonces si yo no conozco las características de mi mercancía, yo puedo cometer ciertos errores donde yo diría, bueno, es que la naviera no me dijo, pero es que volvemos a las responsabilidades, no es la naviera que tiene que decírmelo. Yo tengo que conocer mis características de mi producto y tratar de lograr sinergia con las alternativas de transporte que yo voy a utilizar y sus características. Y es precisamente lo que vamos a seguir viendo con respecto a las modalidades de transporte. Aéreo, marítimo, terrestre, y una que es bastante nueva, que es muy interesante su análisis, que es la multimodal. Pero cada una de estas alternativas de transporte tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, y existen reglas de juego para poder utilizarlas adecuadamente. Desde los horarios para recepción de la mercancía por cada uno de los transportistas, o sea, hasta cuándo tengo yo para entregar la mercancía para que se pueda mover en un vuelo o en un barco específico. También lo correspondiente a las restricciones por tipo de mercancía, por tamaño, por cantidades, por lugar de destino, por la ruta. Todo ese tipo de factores pueden influir en que yo no obtenga el resultado que estoy esperando. Por eso, y no me canso de repetirlo, no podemos únicamente tomar en cuenta el costo. Y ojo, yo no estoy diciendo que el costo no es importante, porque arriba, en promedio, un 40% del costo de un producto tiene que ver con su transporte y todo lo que yo requerí para poder ponerlo a disposición en la venta. Entonces, sí es importante, pero no es el único elemento para seleccionar alternativas de transporte. Entonces, evaluemos las características que tiene la mercancía y veamos si realmente hacen sinergia con las características de las modalidades de transporte. No tengamos ideas preconcebidas. El aéreo es más rápido o más caro y por eso lo usamos. No necesariamente. Rompan esos parámetros, analicen, hagan un conteo y análisis de los costos. Comparen marítimo con aéreo y se podrían en algunos casos tener sorpresas agradables, porque tal vez el puerto donde llega la mercancía, la distancia para llevarlo a la bodega del cliente final puede tener un componente de costo de transporte interno tan alto que podría ser igual a el transporte aéreo o mayor, mucho mayor. Entonces analicemos el total de los costos para decir, esta es la mejor alternativa. ¿Ok? Bien. Recordemos algo también, enfoque internacional. Estamos hablando de transporte internacional. ¿Pero qué significa esto? Sí, moverlo de un país a otro, pero eso tiene ciertos componentes que pueden afectar el manejo de las operaciones. Estamos hablando de diferentes países, estamos hablando de que en algunos casos tenemos diferentes idiomas y ojo, podemos hablar español, pero no es el mismo español. Si yo estoy hablando de una paleta de madera con carga, en algunos lados le dicen paleta, en otros le podemos llamar estiva, en Colombia le dicen estiva, en Perú le dicen parihuela. Hablamos el mismo español, pero a veces las palabras pueden variar. Entonces, entendamos que el componente internacional hace relevante que entendamos el mismo idioma y nos aseguremos de que el mensaje y la comunicación realmente está llegando y se está entendiendo. Recuerdo una anécdota para mis hermanos ecuatorianos. Estaba yo saliendo de un entrenamiento. Yo recién comenzaba
mi carrera en logística, estaba saliendo un entrenamiento en Estados Unidos de carga y estaba yo pues con unos amigos, incluyendo un ecuatoriano, y estábamos ya en la piscina relajados porque habíamos pasado el estrés del examen final y estábamos ahí disfrutando y viene el ecuatoriano, me abraza y me dice, tú eres mi ñaño. Entonces, en Panamá, ñaño no es hermanito, ñaño es otra cosa. Entonces, ustedes se imaginarán, yo casi lo golpeo, porque en el momento yo no entendía. Estamos hablando español, pero no es el mismo. Entonces ella después, no, pero ¿qué te pasa? Yo, pero como tú me vas a decir que soy tu ñaño. Oye, pero mi hermano, yo, ok. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y uno diría que este tipo de cosas no afectan. No tienen idea cómo ese pequeño detalle en comunicación te puede cambiar totalmente el panorama. Una paleta en transporte aéreo para aerolíneas que tienen aviones de cuerpo ancho, los que son más grandes, que utilizan contenedores. Una paleta es la plancha metálica donde nosotros ubicamos skid de madera para transportar la mercancía. Entonces tú me dices que tengo 5 paletas o carga para 5 paletas, yo en mi mente puedo estar pensando en una paleta aérea a la cual le caben de 4 a 5 esquí de madera. Y te puedo reservar un espacio bastante amplio para una mercancía que tú no me vas a entregar. Entonces, el tema del idioma a considerar. Aseguremos que la comunicación se está efectuando. Horarios. En un lugar es de mañana, en otro es de noche, en el otro es media madrugada. Nos tenemos que coordinar. Las normativas. Asegurémonos de cumplir con las normativas en origen, durante el transporte y en el destino. Las culturas no son las mismas. Todos estos aspectos pueden variar y pueden impactar. ¿Qué más nosotros debemos tomar en cuenta con respecto a las regulaciones y las normativas? Estos 3 aspectos. Algo es la normativa internacional y tomemos el ejemplo de la normativa de IATA, el International Air Transport Association, orientado al transporte aéreo. Eso podríamos decir que es la normativa general, mundial, internacional, pero vamos a tener también lo que es la normativa del país. En este caso, las normativas de Estados Unidos, que nacen a raíz de la de IATA, pero aterrizan a la realidad del país. Y también vamos a tener la normativa que es aplicada o establecida también por la aerolínea, en este caso United Airlines, donde establece parámetros basados en la regulación de IATA, pero que también tienen que tener cierta sinergia con la del país dentro de la cual operan. Algo sencillo, un ejemplo con respecto a esto, el transporte de perfumería. La perfumería generalmente se puede transportar ya sea en clase 3, que es líquido flamable, o en clase 9, que es misceláneo. Pero la diferencia dentro de una aerolínea de bandera americana de pasajeros es que no existen límites para la cantidad de clase 9 que tú puedes poner dentro de un avión, mientras que la clase 3 sí tiene una limitante muy específica de cuánto puedes poner. Entonces, otra vez, la tarifa me funciona, pero si no conozco las normativas que son aplicables en estos 3 escenarios, probablemente una tarifa que dije excelente, resulte ser que no voy a poder utilizar esa alternativa de transporte porque no estoy cumpliendo con alguna de las normativas. Entonces, a evaluar el enfoque internacional. Son pequeños detalles, pero si algo yo he aprendido muy bien es que el pequeño detalle en logística es el que te impacta. Bien. Ahora vamos a compartir algunas recomendaciones adicionales a tomar en cuenta para una gestión logística integral. Les voy a compartir 5 preguntas muy específicas que le van a servir a ustedes para poder tener control, claridad, visibilidad dentro de cualquier tipo de operación logística que ustedes vayan a desarrollar. No importa que sea transporte aéreo, marítimo, una operación en bodega, lo que sea en cuanto a gestión logística, tomando en cuenta estas 5 preguntas, ustedes van a tener mucho más control. La primera,
¿qué necesidades tiene el producto que yo voy a transportar? Si yo no conozco qué es lo que transporto, me van a surgir muchas interrogantes. Voy a tener mucha o alta, un alto porcentaje de no cumplir con los requerimientos del producto. Y estos requerimientos, necesidades del producto, lo podemos ver desde la perspectiva del tipo de mercancía, porque recuerden que hay mercancías que van a variar. Tenemos la perspectiva general, como tenemos también las mercancías del régimen especial, donde podemos encontrar mercancías peligrosas, productos perecederos, mercancía refrigerada, mercancía de alto valor, animales vivos, restos humanos, pesada sobremencionada. Cada uno tiene una característica. Desde la perspectiva de las propiedades físico-químicas, acabamos de conversar sobre el café, que absorbe olores, pero podemos tener, por ejemplo, algún otro producto que tenga algún otro tipo de afectación. Y eso es relevante a tomarlo en cuenta. Pero también no hay que olvidar la perspectiva comercial. Esto es lo que el producto necesita en cuanto a características, qué le hace daño o qué no le hace daño. Pero también hay que recordar que el que vende y el que compra han establecido dentro de sus acuerdos un tiempo específico para transportar la mercancía, costos también específicos para lograr este transporte. Entonces debemos manejar las gestiones tratando de cumplir con ambos aspectos en cuanto a la necesidad de la mercancía, teniendo armonía, por supuesto, con las modalidades de transporte, característica de la mercancía que vaya de acuerdo con la característica de la modalidad de transporte, y de esta manera logramos operaciones mucho más efectivas. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Ya que conocemos las características del producto, ahora, ¿cuáles serían o qué tipo de actividades se van a desarrollar para una operación específica? Si es un transporte marítimo de mercancía, ¿cuáles son todas esas actividades que se tienen que desarrollar para mover esa mercancía de un país a otro por la vía marítima? Y haciendo una división de esas actividades en los 3 segmentos que ya acabamos de ver: lo que ocurre en el origen, lo que corresponde al transporte internacional y lo que corresponde a las actividades en el destino. Tercera pregunta. Una vez que ya conocemos las necesidades del producto, conocemos y hemos identificado claramente las actividades a ejecutar, entonces debemos saber quiénes son los responsables de ejecutar cada actividad. Y ahí vienen los personajes que identificamos al inicio de la presentación, que cada uno tiene algo que aportar, donde su desempeño puede ser bueno o malo y puede impactar las operaciones. Entonces, con respecto a esto, identificando los personajes, desde dónde y hasta qué punto llega la responsabilidad de cada uno con respecto a lo que tiene que ejecutar. Y lo correspondiente a la comunicación durante la transferencia de responsabilidades a través de los segmentos también tiene que ser muy claro. Nuestra cuarta pregunta: ¿cuánto tiempo tarda cada actividad en ejecutarse? Esa mercancía que ya conocemos que necesita, que ya sabemos que tiene que hacerse y que logramos identificar quiénes son los responsables en hacer las diversas actividades para mover el producto. ¿Esto cuánto tiempo tarda? Es la estimación total y por segmento, los máximos, los mínimos, y tener esa ventana para poder reaccionar cuando sabemos que algo se está desviando del tiempo propuesto. ¿Quién es el responsable en ese momento de cumplirlo para poder apoyarlo? Y va con respecto a la pregunta que hicieron hace un rato de quién es el responsable del importador exportador. Tiene que ser colaborativo, ¿ok? Y ojo, cuando evaluamos la perspectiva de tiempos, no solamente cuánto tarda el avión en llegar o el barco en navegar de Guayaquil, Ecuador a Panamá, sino también conocer lo que son las posibles situaciones que se pueden presentar o saber claramente
cuando yo tengo realmente la mercancía o el contenedor a mi disposición, ¿ok? Porque una cosa es que llegue al puerto de Balboa en Panamá, por ejemplo, pero otra cosa es cuando ese barco va a muelle y opera la gestión de descarga. ¿Y por qué parte o sección del barco van a comenzar y ver si mi contenedor está disponible? A sopesar otros elementos como que si el contenedor va sobre cubierta, bajo cubierta, ese tipo de cosas son los que van a determinar cuándo yo tengo el contenedor en mis manos. Y a partir de ahí es que ya yo sé que la siguiente actividad es el transporte interno, donde yo tengo que ubicar al transportista para llevar mi contenedor. Pero si el barco llega a las 7 de la mañana, pero no opera descarga hasta las 7 de la noche, yo no voy a tener transportista esperando fuera del puerto a las 7 de la mañana, sabiendo que la operación no se va a ejecutar. Entonces, esa estimación de tiempo debe ser bastante clara. Muchos dirán que hay tantas cosas que tomar en cuenta, pero en realidad si tú quieres que una operación funcione, tú tienes que conocer esto. Y desafortunadamente hay mucho enfoque, y más en las empresas más grandes, de que yo no puedo micromanejar. Pero no se entiende que cuando yo micromanejo, entiendo la esencia, lo que tiene que hacer, yo posteriormente puedo ir evolucionando a un enfoque más macro, porque ya conozco, tengo documentado y tengo la experiencia, ¿ok? Entonces, la última pregunta sería, ¿cuáles son los costos involucrados? Después que conozco las necesidades del producto, conozco las actividades, quién es el responsable de hacerla y cuánto tiempo tarda, el tema de los costos también es otro factor a considerar, tomando en cuenta qué tipo de costos hay involucrados, cómo se aplican esos costos, de qué manera se aplican, lo multiplico, es por peso, es por volumen, es por viaje, es por hora, cambia por día, en día feriado, domingo, todo eso. Y también tomando en cuenta la vigencia. Ese costo que ya identifiqué, ¿hasta cuándo es válido? Entonces, este conjunto de las 5 preguntas nos permite tener una claridad en cuanto a la operación que yo estoy ejecutando. Es como tener un pequeño manual operativo, sencillo, que la persona que toma ese manual, bueno, tenemos que hacer una operación aérea, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Bueno, si es esta mercancía, tengo que cuidarme de esto que puede afectar al producto. Tengo que hacer estas actividades tienen que ser ejecutadas por estos actores en este tiempo y bajo estos costos. Y manejo los diferentes parámetros críticos para el transporte. Y bien, ya terminando, la gestión logística es como el sonido de una banda de música. Varios instrumentos, una sola melodía. Y esto viene siendo lo que es el enfoque integral. Muchos actores, un propósito, llevar la mercancía al destino, cuando se necesita, en donde se necesita, en las condiciones adecuadas y al precio correcto, que no siempre es el más económico. Y con esto damos terminado el webinar y abrimos a la sesión de preguntas. Aquí está la información de contacto también con respecto a algo que ahora mi colega les va a compartir. Roberto va a hablar con ustedes ahora de otros. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, extenderte un fuerte agradecimiento por la claridad de los conceptos. Vamos a pasar con las preguntas, como les habíamos mencionado. No sin antes mencionarles que hemos compartido una pequeña encuesta de 3 preguntas que nos permitirá desarrollar nuestro próximo webinar sin costo. Agradecemos a quienes deseen colaborarnos, es igual anónima. ¿Sí? Voy a empezar con las preguntas que gentilmente hicieron todos los participantes, algunos participantes, perdón. Impactó mucho lo que mencionaste del coeficiente de pérdida. Tenemos 3 preguntas relacionadas al coeficiente de pérdida.
Uno dice, Fiorella dice, ¿cómo se calcula el coeficiente de pérdida? Depende del valor de la mercancía. Otra relacionada de Andrea dice, el coeficiente de pérdida es un porcentaje estándar, estimado Andrés. Y después voy con las otras preguntas. Correcto. El coeficiente de pérdida va a depender de una característica que tiene toda mercancía. Su característica de peso o volumen. ¿Cuánto ocupa en espacio o cuánto pesa físicamente? Y se saca generalmente utilizando o haciendo una relación entre la capacidad útil que tiene una unidad de transporte. Puede ser un contenedor marítimo, puede ser un contenedor aéreo, puede ser un camión de transporte terrestre, su capacidad con respecto a la mercancía. No se hace en base al valor de la mercancía, pero sí es importante señalar que sí tiene un componente correspondiente a la parte de costos, porque principalmente en aéreo, por ejemplo, las aerolíneas van a hacer un análisis de cuál es el mayor, lo que pesa físicamente o lo que ocupa en espacio, para determinar lo que se llama el peso sujeto a cargo, que es el que se utiliza para aplicar las tarifas aéreas. Entonces, es bien relevante para poder hacer este cálculo, conocer la capacidad de la unidad de transporte y las características de peso y volumen de la mercancía a transportar. Ok, muchas gracias. Otra de las preguntas está relacionada, dice Armando, dice, en cuanto a la calidad del servicio, ¿cuánto influye en la modalidad de servicio en relación del exportador con el embarcador? No me queda clara esa pregunta. ¿Me repites de nuevo, por favor, Roberto? Sí, dice textualmente, o si Armando desea comentarnos un poquito más, no hay ningún problema. Textualmente dice, en cuanto a la calidad del servicio, ¿cuánto influye en la modalidad de servicio en relación del exportador con el embarcador? Lo que pasa es que, a ver, hay que ver los conceptos. Estamos hablando más o menos de lo mismo, los dos conceptos, embarcador y exportador. Ojo, que una vez más, y hablando del tema internacional y de que el español a veces no es lo mismo para cuando nosotros hablamos de un país a otro. Pero en general, un exportador podríamos decir que es el dueño de la mercancía que se va a transportar. Y a nivel documentario, hablaríamos de un embarcador como ese personaje que en los documentos de transporte va a aparecer como el que está poniendo la mercancía a disposición del transportista internacional. Si agarramos una guía aérea o un BL marítimo, el embarcador o shipper en inglés es el que por contrato, porque la guía aérea y las cartas de porte son contratos de transporte, son los que salen como el que pone a disposición y son los responsables de la mercancía. Pero una vez más, si trato de entender un poco la pregunta, el papel del embarcador o el exportador o el que lo representa, ya sea un agente de carga, es importante para el resultado final del servicio, porque si él identifica claramente la mercancía, las necesidades, o inclusive hemos pactado una hora para entregarte la mercancía en el aeropuerto y por alguna razón yo veo que no voy a cumplir, yo debo comunicarme con la aerolínea y decirle, oye, estoy tardando, pero ¿crees que me puedes dar una pequeña ventana adicional de tiempo para poder llegar? Porque recuerden algo, esto es colaborativo, esto es cooperativo. Si yo como exportador no entrego una mercancía a la aerolínea y no le informo, esa aerolínea va a mandar ese avión con ese espacio vacío y sin tener la capacidad de poder buscar otra mercancía que probablemente negó para darle prioridad a la tuya. Si tú no le informas, va a mandar el avión con ese espacio y vas a tener una pérdida, ellos como aerolínea. Digo, para ti como exportador no tienes ningún tipo de impacto directo. Ojo, porque la aerolínea puede decir, ¿sabes qué? Bueno, no me entregó hoy y pasa la misma situación una semana después. Entonces, la siguiente vez en que tú me vayas a entregar mercancía o quieras tener un espacio,
yo como aerolínea probablemente te voy a decir, ¿sabes qué? Estás condicionado o tienes que pagarme el flete de transporte anticipadamente porque me has quedado mal 2 ocasiones y he perdido dinero. O te puedo decir, bueno, si tú no me entregas, tienes una penalidad dentro de la cual vas a tener entonces que pagarme el valor correspondiente al flete, que es lo que yo estoy dejando de ganar por tu incumplimiento. Creo que más o menos por ahí tal vez venía la pregunta. Sí, creo que va por ahí. Otra de las preguntas está relacionada, discúlpame que tenemos bastantes, algunas están relacionadas, dice, ya está el cuestión de carga, dice la pregunta, 3PL, 4PL, ¿qué llegarían a comprender en logística internacional? Miren, yo en lo personal ese de 3PL, 4PL, 5PL, no creo mucho en eso porque yo siento, ojo, esta es mi opinión, ¿ok? Andrés Bolaño, mi opinión. Se supone que las gestiones van escalando, ¿ok? Y la gestión va escalando de acuerdo a qué servicios tú vas incluyendo, ¿ok? ¿Qué servicios tú, primero tú puedes hacer una gestión documental, manejo de documentos, pero después entonces incluyes transporte y luego que incluyes transporte vas incluyendo de repente almacenaje y ahí van subiendo el famoso 3PL, 2PL, ¿no? Si tú estás hablando, por ejemplo, los servicios que un 3PL te da, tú estás hablando que desde la manufactura, o sea, producción, tú vas a incluir, esa empresa que te da el servicio va a incluir embalaje, va a incluir almacenaje de la mercancía, transporte hasta el mercado. Si tú te vas de repente después al 4PL, a eso le vas a incluir otras actividades de logística que forman parte del proceso de producción, lo vas a incluir a lo que ya dije del 3PL y vas a añadir entonces también otras operaciones de distribución. Si te vas al 5PL, entonces ya comienzas a integrar todo, producción, la parte de la logística de transporte, no solamente para distribución del producto terminado, sino también lo que tiene que ver con los insumos que se necesitan para producir, ¿ok? Materias primas, semiterminado, vas a ver la parte del embalaje, vas a incluir almacenaje, vas a incluir distribución y mercado. O sea, esa empresa se encarga literalmente de todo y existe una conectividad entre todos los procesos, ¿ok? Mientras que en los otros de 1PL, 2PL, 3PL hay más segmentación y no están tan alineados los procesos. Eso es lo que tiene que ver con los PL. Pero al final del día, yo creo que siempre tiene que haber esa conexión, independientemente que diferentes empresas estén involucradas para proveer un servicio que se le brinda al exportador y al importador, tienen que estar alineadas. Y ahí es donde va el tema de la famosa integración. Es importante integrar y que exista colaboración. Ok, muchas gracias, Andrés. Nos faltan 3 preguntas y al final vamos a dar una importante sorpresa, una importante noticia. Igual reitero el agradecimiento a las personas que nos están ayudando con la encuesta. Obviamente la idea, como dice las premisas de la calidad, lo que no se mide, no se puede mejorar. Les comparto el enlace, es una encuesta anónima, ¿sí? Aquellos que deseen que les contactemos por algún tema específico, lo vamos a hacer si dejan su dato, pero la encuesta es anónima. Dice la siguiente pregunta. ¿Hay que considerar los pronósticos del clima dentro del lead time? Totalmente, una excelente pregunta. Exactamente, el clima juega un papel importantísimo. El tema es que no es fácil de cuantificar, porque, a ver, en el marítimo generalmente no vas a tener tanto impacto a menos que estemos hablando de que en ruta haya tormenta, un huracán, que tengas que desviarte, bueno, ciertos factores climatológicos que afectan más, pero en el aéreo, por ejemplo, va a haber una diferencia entre cómo opera una línea aérea de carga y una de pasajeros. Algo sencillo, la de carga
va a preparar su mercancía en sus contenedores y todo esto dentro de una bodega. O sea que si llueve no hay problema, pero la de pasajero tiene que hacer un trasiego de la mercancía en el momento en que llega el avión y puede estar lloviendo. Entonces, esto te puede retrasar el proceso, como puede afectarte la mercancía. Y una línea aérea de pasajeros, por ejemplo, el factor tiempo es muy importante. Entonces, no porque está lloviendo, necesariamente van a parar la descarga. Entonces, tú tienes que, aparte del lead time y los tiempos y todo esto, también tomar en cuenta que la mercancía se puede dañar y tienes que reforzar tu embalaje. Aquí es donde entonces el tema de conocer la ruta que sigue una mercancía para entonces saber que vas a tener que reforzar el embalaje, lo que se traduce en un costo mayor de tu producto al final de cuando es entregado, pero también tomar en cuenta los tiempos que se van a ir ejecutando para decir, bueno, si esta ruta, por darles un ejemplo, usamos Copa, la mercancía sale de Quito, Ecuador, y la mercancía va para Toronto, Canadá, con Copa. Si usas Copa, sale de Quito, Ecuador, tiene que llegar a Panamá, que es el hub de la aerolínea, bajarse de ese avión y tomar otra. Entonces, si tú sabes que estamos hablando de un movimiento que se está ejecutando de marzo hasta diciembre, en Panamá cae mucha agua en esa época y en el área aeroportuaria ni se diga, mucho más porque está cerca de montaña. Entonces, tienes que tomar en cuenta que probablemente los tiempos a contemplar podrían variar. Pero ojo, no solamente el clima, hay muchas más variables, porque estamos hablando del transporte aéreo en cierto momento, pero también la conectividad que hay una vez que se baja de un avión a otro. Entonces, tu lead time va a variar por muchos aspectos. Situaciones que tú controlas y situaciones que tú no controlas, porque si tenías que llevar un documento para poder hacer las aduanas adecuadamente y no lo incluiste, eso era controlable, porque tú tienes que educarte para saber qué es lo que va a llegar y qué necesitas cumplir para la liberación de la mercancía. Entonces, si no cumpliste con el documento, ya tu lead time se va a extender. Entonces, es una excelente pregunta, pero sí, aterrizando al tema del clima, sí es un factor que debes considerar, dependiendo de la modalidad que tú vas a utilizar y el tipo de mercancía que vas a transportar. Ok, gracias Andrés. Tenemos las dos últimas preguntas y como les habíamos ofrecido, hay una interesante información al final que probablemente les resulte muy atractiva. Para los que se quedan hasta el final, igual, con mucho gusto. Nos faltan dos preguntas. Dice Dirlan, mi pregunta es, ¿qué es lo que hace atractivo a una empresa de carga para que el cliente importador o exportador se fidelice tomando en cuenta los precios de la competencia desleal? Servicio diferenciado. Un importador necesita tener claridad en todo momento dónde está su mercancía. Y ahí nos vamos que el operador de servicio de transporte tenga visibilidad, herramientas de visibilidad. Un importador, dependiendo de su producto, exportador, ¿ok? Vámonos a Ecuador. Las flores. Me tocó una visita a una planta de flores en Quito. Se me escapa el nombre del lugar que daba un poco después de donde está ahora mismo el aeropuerto nuevo. Pero me tocó ir a ver las flores allá y una de las cosas que el exportador hizo mucho énfasis fue, él exporta rosas y él dice, no me importa pagar un poco más si la calidad de mi rosa, y me hizo una cantidad de explicaciones que me hicieron ver desde otra perspectiva, porque me dice, muchas flores pueden tener un impacto de temperatura, más no demostrarlo durante y posterior al transporte. O sea que yo cuando lo recibo en el destino, puedo recibir la flor y no voy a poder darme cuenta si le impactó o no temperatura. Pero unos días después, lo puedo ver reflejado cuando la flor no dura en estantería lo que duraría una flor sin el impacto. Entonces, yo pago un poco más por ese conocimiento adicional que tú tengas sobre el manejo de productos con ciertas características. Entonces, a valorar
ese conocimiento. Entonces, es servicio diferenciado. Muchos clientes van a pagar un poco más si saben que el negocio lo están poniendo en buenas manos. Personal capacitado, honestidad, que yo te diga la verdad. Porque muchas veces, ay, me equivoqué, no quiero decirlo. Pero la mentira en logística en algún momento se van a dar cuenta. Porque la mercancía no va a llegar, o va a llegar mal, o no vas a poder soportar más la mentira. Entonces, un diferenciador definitivamente es un muy buen servicio. Ok, listo. La siguiente pregunta dice, ¿existe la mejora evolutiva en los tiempos para cada una de las actividades para el mejoramiento en la logística integral? No me queda clara 100% la pregunta, pero si la entiendo bien, si hay la posibilidad de ir mejorando los tiempos siempre en las gestiones logísticas, si es con respecto a eso, sí, definitivamente, como dije al inicio, este es un proceso de mejora continua. Y si bien es cierto, puedo estar haciéndolo perfectamente bien, los escenarios cambian continuamente. Y eso que te da, y volviendo un poquito a la pregunta anterior, que es calidad de servicio, es esa capacidad que tú tengas para evolucionar y adaptarte y ser flexible a las nuevas condiciones. Entonces sí, los tiempos pueden mejorar, como también pueden empeorar de una manera controlada porque ya hay situaciones obligadas. Por ejemplo, ahora que comienza el movimiento en las vacunas del COVID, definitivamente que los tiempos de tránsito se van a ver afectados, ¿ok? Y puede ser que tarde más, pero si yo puedo, ojo, esto es importante, si yo sé que en la gestión de transporte yo puedo tener retrasos por situaciones X, yo puedo enfocarme en las operaciones en el origen, ¿ok? En los otros dos segmentos, no los extremos, operaciones en origen y en destino, de tratar de solidificar mis procedimientos para ese tiempo que tal vez yo pueda perder en el segmento de transporte internacional, que yo, por ejemplo, en la perspectiva de agente de carga, no puedo controlar porque no está en mi campo, no está en mi responsabilidad, yo no puedo ejecutar el transporte, no soy la línea naviera, pero si yo puedo ejecutar los procedimientos y las actividades previas, un trámite de aduana mucho más rápido, una coordinación para cuando llega al destino, buscar la mercancía, literalmente tener el camión en el aeropuerto para que la mercancía llegue, tramito y retiro. Yo puedo tal vez achicar esos tiempos. Los tiempos siempre se pueden mejorar, pero tenemos que tener esa perspectiva integral y como dice el norteamericano, walk through the process, caminar, ejecutar. O sea, si tú quieres saber cómo ir mejorando un proceso de transporte marítimo, tienes que ir al puerto y entender, estando físicamente, no es lo que me dicen, ni lo que me dice la naviera, ni lo que dice un operador, no. Camina tú, vive el proceso. Como decimos mucho, yo puedo estar con traje, pero yo me tengo que arremangar y sudarla. Y así entonces yo puedo saber qué esperar, no porque me lo dijeron o porque alguien me lo dijo con una verdad a medias, porque la verdad de cada uno es diferente de acuerdo a cómo quiere contarla, ¿no? Entonces, los tiempos se pueden mejorar. Y quiero aprovechar, Roberto, ¿no hay más preguntas después o sí? ¿No? No hay más preguntas. Ok, quiero aprovechar como un comentario final de mi parte. Estamos en tiempos retadores, por supuesto, para algunos más que otros, definitivamente, pero como dije al inicio, es muy relevante que aprovechemos estos tiempos en que estamos encerrados, porque sabemos que muchos no están encerrados ni quieren encerrarse, pero en fin, no es el tema. Pero aprovechemos estos tiempos para organizarnos, para aprender otras cosas, aprender temas, organizarnos, emprender. Yo les comento, en estos tiempos yo trabajo en aerolínea y al inicio de la pandemia, ustedes saben que la industria aérea se vio totalmente golpeada y tuvo que literalmente detenerse, ¿ok? O sea, literalmente no había ningún tipo de operación, por consiguiente nosotros estábamos sin hacer nada. Yo que me dedico paralelamente a ejecutar en la industria activamente, pero a la vez la parte de la academia, la docencia,
viendo, por ejemplo, a mis hijas haciendo TikTok y haciendo cosas en YouTube y todo esto y videos, se me ocurrió la brillante idea de emprender un canal de YouTube. Un canal de YouTube para compartir conocimiento, pequeños extractos de información que me permiten a mí actualizarme, porque lo que yo pongo es información actualizada y tengo que estar claro de que todo lo que estoy subiendo es realmente lo correcto, pero también me permite compartir conocimiento. Recuerden algo, el conocimiento es para compartirlo, no hay que ser egoístas. Si yo les enseño a ustedes el día de mañana, en este momento yo soy el que está presentando, pero saliendo de aquí, todos están en la industria o están estudiando para estar en la industria y vamos a poder colaborarnos. Yo estoy apoyando que la industria internacional realmente se ejecute de forma adecuada. Entre más todos conozcamos y compartamos experiencia, de esa manera nosotros vamos a tener un mayor alcance dentro de todas las operaciones y vamos a lograr que la industria realmente se vaya encaminando más a lo que en realidad es más allá de la teoría, ¿no? Y les comparto, bueno, la página se llama Aprendiendo Logística con Andrés. Todos están bienvenidos a verla. No esperen ver una calidad de Universal con Fast and Furious, pero yo creo que el mensaje llega, ¿no? Con información. Y esto es para que ustedes lo repliquen. Todos tenemos algo que aportar, porque las experiencias que cada uno ha tenido ha sido en algo muy específico. No existe alguien que se la sepa todo. Entonces, en la manera que nosotros compartamos toda esta experiencia, logramos aterrizar en ese enfoque de lo que hemos querido plasmar el día de hoy. Integral. Logística integral. Y eso significa actores compartiendo información, procedimientos por un fin común, que es el transporte adecuado de la mercancía. Agradezco mucho el tiempo y haberme escuchado. Yo con mucho gusto siempre estoy a la orden para poder seguir compartiendo. Y bueno, dejo a Roberto para que les comunique un poco más de los proyectos que hay en beneficio del gremio logístico. Ok, gracias, estimado Andrés. Sí, efectivamente, voy a ser muy rápido porque obviamente, como les había dicho, hemos estado planificando con Andrés este evento y adicionalmente indicarles, hay un tema importante. Bueno, primero, somos CBS Network Ecuador, licenciatarios del Sistema Modular de Supply Chain Management del International Trade Center de Ginebra, Suiza. Queremos agradecer nuevamente a los sponsors, sí, gracias a la Cámara de Comercio Internacional Capítulo Ecuador, a Gurú Aranceles, a Nave Ecuador, a la Asociación de Logística del Ecuador, a Ciati Group, a Comex S, a Women in Supply Chain Ecuador, a Procosméticos, a la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa y a Web Trading, quienes nos apoyaron en la difusión de este evento, a los cuales les agradecemos infinitamente. Por último, comentarles que estamos lanzando un evento denominado Seminario Ejecutivo de Optimización de Costos en la Logística Internacional, ¿sí? Y para los asistentes a este webinar, vamos, no sé, estaba con Andrés negociando, hay un descuento y hemos logrado un 15% gracias a la gentileza de Andrés. Y bueno, el costo de la inversión de este programa de 8 horas, que será los días 3, 5, 10 y 12 de febrero, es $50 incluido el IVA. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, pero por esta vez y a quienes participaron del evento tenemos un 15% de descuento. Agradecerles nuevamente, un cordial saludo. Andrés, un abrazo a la distancia, muchas gracias. Y Dios mediante nos vemos en el curso porque la verdad tenemos mucho interés y bueno, creo que se va a cristalizar el que lo podamos realizar. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche, que descansen. Andrés, nuevamente reitero mi gratitud, un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Un gusto con todos. Gracias. Con el mayor gusto. Cuídense todos, un gustazo. Gracias, estimado Andrés.